porque se ve que mucha gente no ha podido venir, así por lo menos, si luego alguien me pide el vídeo, que por lo menos esté. Vale, pues el objetivo de hoy es explicaros la oposición, la formación, el trabajo, comentaros que se va a reunir un controlador aéreo a las 7 menos cuarto, que está trabajando en activo en el Centro de Control de Barcelona, que se formó con Prepara Control. Y bueno, os contestará también. Yo creo que es muy interesante que alguien que esté trabajando, que se sacó la oposición hace 2 añitos, lo que ha tardado en formarse y entrar en el centro de control, y lleva ahora trabajando pues meses. Entonces creo que es muy interesante por si queréis hacerle alguna pregunta o tal. Nos ha hecho el favor de, en su descanso, porque está trabajando, en su descanso, pues unirse. Entonces los últimos 15 minutitos los tendremos para preguntarle a Oscar, se llama, lo que queráis, ¿vale? Os voy a compartir ahora os voy a compartir pantalla. Eh, a ver, bueno, voy a dejar que se presente mi compañero que nos ha presentado. No sé si se quiere presentar o no. Gonzalo, ¿te quieres presentar? Sí, perdón, perdón. Bueno, sí, yo soy Gonzalo, estoy ahora mismo terminando la formación de controlador aéreo en la escuela de Jerez, en FT Jerez. Bueno, yo es verdad que tengo expectativas de que me llame Saerco. De momento no estoy esperando a que me emitan la licencia de ADC, de torre de aeródromo. Y bueno, estoy ahora con la segunda parte de esta licencia del full rating. Terminé hace una semana y media la parte de ACP, que es control por procedimientos. Ya imagino que si no sabéis, se puede explicar, no pasa nada. La semana pasada empecé con ACS, que es control por radar, y ya me faltaría solamente terminar esta parte de ACS y empezar con APP y con APS, es la parte de aproximación por procedimientos y por radar, un poco así. Terminaré en julio y bueno, a ver qué pasa. Bueno, irá bien todo. Pues Gonzalo es profesor de la academia, y da parte de teoría y PDA y psicotécnicos, si no me equivoco. La parte de PDA no, porque no la Ah, he es verdad, tú experimentado no das PDA. en mi persona. Es verdad, tú no das PDA. Tú das teoría y... Conozco cómo es, pero como no me he enfrentado a él, Ya, sí, es no. verdad, es verdad. Ahora lo... Vale, pues como os contaba, gracias Gonzalo. Como os comentaba, voy a compartiros pantalla. Eh, He preparado una pequeña presentación. Nada, no. Si tenéis cualquier pregunta, me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿eh? No, no os dé corte ni nada, o levantáis la mano y... Vale, ¿veis mi pantalla? Sí. ¿Sí? Vale. Y ahora no sé aquí. Lo estoy intentando hacer grande ahora. Vale. Eh, he centrado la presentación en controlador aéreo en España en aire, ¿vale? Porque lo que nos interesa es sacarnos las oposiciones de en aire, ¿vale? Es categoría A, ¿vale? Salario inicial, bueno, he puesto 90.000 como una media, ¿vale? Dependiendo de la categoría del aeropuerto, pues ganas más o ganas menos. Por ejemplo, en una torre como Menorca, rondarías los 3.000 y pico euros mensuales. Una torre como Madrid, pues están en 150.000 euros anuales, ¿vale?
Las plazas de la convocatoria son variables, pero es verdad que últimamente, en estas últimas convocatorias, se están convocando normalmente de 100 a 110 plazas. O sea que estamos en muy, muy buen momento. De hecho, ya sabéis que está habiendo huelgas de controladores, está habiendo muchísima presión sindical porque faltan controladores aéreos. Entonces, por eso ahora es muy buen momento para prepararse la oposición. ¿Vale? Eh, bueno, he puesto un poquito qué es Enaire, es una empresa pública estatal que depende del Ministerio de Transporte, gestiona el espacio aéreo y tiene 8 centros de control, ¿vale? Más de 2.600 empleados, bueno, es el número uno de Europa en tránsito y bueno, para la oposición tendréis que estudiaros, os lo aviso ya, tendréis que conocer bien la empresa, ¿vale? Luego os explicaré por qué. La profesión del controlador aéreo. Si quieres, Gonzalo, te dejo que expliques tú esto y así me ayudas un poquito. Claro, vale. Ahí. Bueno, pues a ver, la profesión del control aéreo, hay como diferentes secciones en las que el controlador aéreo puede desarrollar su profesión. ¿Vale? Está la principal, que es la que todo el mundo conoce, que es la parte de la torre de control de un aeropuerto, que bueno, que para esa habilitación te hace falta la parte de ADC, se llama, que bueno, ahí pues gestionas pues todo el tema del rodaje en pista, salidas, aterrizajes, contactos con la parte de aproximación, que digamos que es dentro del tramo que engloba lo que es un vuelo. Está la primera parte, que es el rodaje y el despegue, la siguiente parte, que sería la parte de aproximación, que sería en salida, la parte de ruta y luego ya aproximación en llegada y de nuevo el aterrizaje. Pues la parte de control de aeródromo gestiona solamente la parte de rodaje, el propio aeródromo, las salidas y las llegadas. Es un poco Sí, la función que hace el controlador en torre. vale. Y luego está la otra modalidad de control aéreo, que es en los centros de control, que digamos son unos edificios que no hay muchos, hay 5, que gestionan todo el tráfico aéreo de ruta, que es, digamos, la parte intermedia del vuelo, que es a más altitud, que es a partir del nivel de vuelo 250 en adelante. Entonces, un poco así, rápido. Vale, y nada, deciros que en aire, así como Saerco o Skyway, que son las empresas privadas, solo os piden la habilitación de torre, para en aire tenéis que sacaros torre, ruta y aproximación, ¿vale? O sea, os piden las 3 licencias, o sea, tenéis que sacaros los 3. Luego hablaremos de la formación de las 3 licencias. ¿Alguna pregunta por ahora? ¿No? Vale. Pues requisitos para acceder, bachillerato o ya no piden ni carrera, inglés C1 mínimo, ¿vale? Eh, Luego, nacionalidad española, mayoría de 18 años, no tener antecedentes penales, que sepáis que tenéis que presentar los antecedentes penales. Parece una tontería, pero una multa de conducir de tráfico que te hayan quitado el carnet, estos son penales, ¿vale? Bueno, aptitudes psicotécnicas, esto lo he puesto un poquito porque las necesitáis. Vale, y luego una recomendación que os quiero hacer es que antes de presentaros a cualquier oposición bueno, a esta oposición sobre todo, que os reviséis bien. Yo me sacaría el certificado médico clase 3 de la ESA o de la EASA. Porque ha pasado y pasa cada año, que mucha gente no sabe que tiene algo que luego les hace que sea inválido en la oposición.
por ejemplo, daltonismo, o les encuentran un soplo en el corazón, o les encuentran cualquier cosa que, bueno, pues no es apta para ser controlador aéreo. Y ya se encuentran en medio de la formación o ya se han sacado de la oposición, se van a sacar el certificado médico y se encuentran con el pastel de que no pasan el certificado médico. Por lo tanto, yo os recomiendo que de antemano lo primero que hagáis sea haceros un buen chequeo médico o pagar y sacaros el certificado médico de clase 3. Esto es mi recomendación, ¿vale? Porque os lo van a pedir para en aire. Y también os van a pedir el inglés aeronáutico nivel 4 o nivel 5 o nivel 6 de WACI. Así como para el examen de la oposición os piden inglés standard English, para la habilitación os piden inglés de fraseología, ¿vale? Inglés aeronáutico, ¿ok? Entonces, esto es un certificado que hay que sacarse y ahora creo hay que sacarse también el español, que bueno, el español no tendréis problema, pero bueno, hay que saberse la fraseología, ¿vale? El proceso de oposición, vale, aquí me voy a meter un poquito, supongo que ya conocéis, pero bueno, se convoca en el BOE, ¿vale? Normalmente ahora lo están convocando bastante tarde. Yo cuando yo me examiné en 2018, yo saqué plaza en 2018 y yo me examiné en diciembre. Ahora os estáis examinando en febrero. O sea que están dando más margen o sea, tenéis más margen de estudio. La oposición suele salir en diciembre más o menos, ¿vale? Tenéis que hacer la inscripción, que no se os pase el plazo, ¿vale? Por eso siempre tenemos un grupo de WhatsApp, que quien quiera luego que me escriba os dejaré mi número de teléfono y yo os incluiré en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Y nada, y luego ya pues vienen las fases de la oposición, que ahora me meteré a explicarlas. Tenemos la fase 1, que es un test de aptitud cognitiva, estos son los psicotécnicos, ¿vale? La teoría, que es el temario, que lo tenéis en la página web de Prepara Control, tenéis el temario del año pasado, pero pensad que si sacaran un temario nuevo este año, a ver, será el mismo temario con 4 cambios, ¿vale? Que nosotros os diremos los cambios, pero bueno, que os podéis ir estudiando el temario ya. O sea, yo os recomiendo que empecéis con el temario ya. Inglés C1, ¿vale? De Vocabulary and Grammar. Si tenéis un nivel de inglés B1 o B2 bajo, os recomiendo también que empecéis con el inglés ya, ¿vale? O sea, las dos cosas con las que yo empezaría ahora serían teoría e inglés si lo lleváis mal. O sea, si mal me refiero un B1 o un B2 bajo, ¿vale? Y luego se hacen un test de personalidad. El test de personalidad yo lo practico con los alumnos, hacemos 2 o 3, ¿vale? Y en Prepara Control hacemos simulacros de la fase 1, hacemos un día en el que hacemos toda una mañana un simulacro de toda la fase 1, en el que hacéis, bueno, pues toda la fase 1. ¿Alguna pregunta de la fase 1? ¿No? Vale. Rosalía, yo quería preguntar, en la diapositiva anterior hacías mención a, no sé cómo lo ponía exactamente, a visión corregida aceptable. Es decir, necesitas... Menos de 5 dioptrías. Vale, ok. Menos de 5 dioptrías o que te hayan operado ¿cómo era? Que te hayan operado y que haya quedado bien la operación, básicamente. O sea, que con la operación haya reducido las dioptrías, ¿vale? Genial. Pues entonces voy ahorrando dinero para la operación también. Vale. Gracias. Vale, perfecto.
Vale, pues la fase 2 es el FIST, que se practica con el SkyTest, ¿vale? Que lo podéis descargar. SkyTest para controladores se descarga desde Eurocontrol. Y el PDA que os preparamos nosotros, ¿vale? Tenemos, bueno, pues lo preparamos. Tenemos 2 profesores que son expertos en PDA. El PDA es un simulacro, para que os hagáis una idea. Os ponen, son 2 fases, una de ruta y una de torre. En la de ruta tenéis que ir guiando los aviones hacia diferentes puntos y en el de torre tenéis que ir guiando los aviones hacia los puntos de espera, hacia las salidas, las llegadas. Os llegan aviones, tenéis que dar despegues, aterrizajes, pero a un nivel muy, muy básico. O sea, no se espera que controléis aquí ahora como si fuerais MacGyver, ¿vale? O sea, no. Os dan unas instrucciones y lo más importante es seguir las instrucciones. No pretender controlar porque yo ya sé controlar. No. Lo más importante es seguir las instrucciones, ¿vale? ¿Preguntas de la fase 2? ¿No? Vale, pues paso a la fase 3. La fase 3, Sí, una cosilla, simplemente por puntualizar, sí, que pensar que la fase 2 está hecha para que tú puedas aprobar sin preparártelo, ¿vale? O sea, al fin y al cabo, siguiendo las instrucciones de cada ejercicio, lo que buscan es las habilidades de cada uno, que se pueden practicar y mejorar, pero que de por sí el ejercicio está hecho para poder sacarlo sin previo aviso de cómo son. De hecho, vamos, el programa que se usa en la fase 2 es completamente secreto y no dejan desarrollarlo a otra empresa. Entonces, está hecho eso para poder enfrentarse a él sin haber tenido una preparación previa. Que es verdad que hay un programa, como es el SkyTest, que simula muy bien cómo es este programa de esta fase 2, pero que bueno, que los que sepáis que está hecho para eso, para que se pueda pasar sin siquiera haberlo preparado antes. y se puede pasar, ¿eh? Porque yo lo aprobé, yo el FIST, yo no había visto el FIST en mi vida y yo lo aprobé. O sea, se puede aprobar, ¿eh? O sea, pero os recomiendo que os bajéis, o sea, os recomiendo que os preparéis. O sea, aunque os digan que no, yo os recomiendo que os preparéis, ¿vale? O sea, porque la gente se prepara y la gente va muy bien preparada. O sea, que yo os recomiendo que por lo menos hayáis visto los ejercicios. Esto es mi recomendación, ¿vale? Y luego entramos en la fase 3, que son las entrevistas, que tenemos la clínica, la conductual y la ATC, ¿vale? O la técnica, que la llaman ahora. La clínica sería lo que viene siendo con un psicólogo clínico, ¿vale? Un psicólogo al uso, que es un poco pues más tema personal. La conductual son casos ya más laborales y miden más trabajo en equipo, miden las skills, las aptitudes de un controlador aéreo, ¿vale? Trabajo en equipo, situational awareness, toma de decisiones y te piden muchos ejemplos laborales y hay que practicar las entrevistas. Las entrevistas hay que llevarlas muy bien practicadas porque sobre todo, ya no porque no sepas contestar, no es porque no sepas, es porque te preguntan tantas cosas que o lo llevas preparado es que no se te ocurren ejemplos. Es imposible que se te ocurran tantos ejemplos. Entonces, allí, claro, tienes que contestar rápido, no puedes estar pensando 2 horas y ¿qué harías si tal? Pues, o cuéntame una vez en la que tuviste un problema con un compañero. Cuéntame una vez en la que te saltaste una norma. Cuéntame una vez en la que tomaste una decisión sin tener toda la información disponible. Cuéntame una vez, claro, todo esto o te lo preparas o llegas ahí y te pillan por todos lados, te dan por todos lados, ¿vale? Entonces, pues en eso estoy ahora yo, que estoy preparando a los alumnos la fase 3, ¿vale? Luego las dinámicas, que las preparamos, es lo único que preparamos en grupo, en Prepara Control, a diferencia de las otras academias, creemos en la preparación individual de una oposición, que es lo que para mí es, por eso la academia se montó así, porque
cada uno pues se tiene que preparar, yo creo, individualmente, pero evidentemente las dinámicas de grupo las hacemos en grupo. Y para ello, en la fase 3, hacemos intensivos de fin de semana. Se hacen en Madrid, en la sede de Skyway, que ya luego os hablaré un poquito de Skyway, y en Mallorca, ¿vale? Y es un fin de semana en que se hace inglés, dinámicas y entrevistas, ¿vale? Y luego en la fase 3, después de las dinámicas, que este año ha habido 2, hay un examen oral de inglés, ¿vale? El examen de oral de inglés se compone de 4 partes, que son ice-breaking questions, then tienes que leer un texto, preguntas de comprensión y de opinión, luego te leen un texto, preguntas de comprensión y de opinión, un listening, que you listen to it twice, you can't take any notes, and you have to answer questions, and finally, a moral dilemma, un dilema moral que puede ser, te encuentras una bolsa llena de $1.000.000, ¿qué harías? ¿Vale? Y todo esto hay que contestarlo con inglés C1, o sea, no con inglés de bar de yes, that stuff, that guy, I'm wanna, todo esto, no, ¿vale? O sea, hay que contestar con un inglés, el inglés que habéis usado en la fase 1, ¿vale? Después de aprobar la oposición, luego ya, si aprobáis, saldrían las notas y luego tendríais que iros a la academia. Aquí entraría pues las diferentes academias. Por ejemplo, Gonzalo pues está en FTE, que tiene sede, si no me equivoco, en Jerez, en Barcelona y en Madrid. ¿Verdad, Gonzalo? Sí, así es. De hecho, las de Madrid y Barcelona son nuevas de este año. Exactamente. Nosotros trabajamos con Skyway. Skyway es, bueno, pues es una empresa que tiene, lo bueno que tiene es que igual tiene torres de control. Entonces, lo bueno que tiene es que tiene una bolsa de trabajo. En caso de que no apruebes la oposición, si te sacas el curso con ellos, pues tienes la posibilidad de entrar a trabajar de controlador aéreo de torre. Y tiene sede en Madrid y en Sabadell, en Barcelona, ¿vale? Han hecho bastantes mejoras este año y tenéis un descuento por venir de parte de Prepara Control de 2.500 euros sobre el curso, que la verdad que es bastante, ¿vale? O sea, bueno, yo creo que 2.500 euros es bastante. Tema de precios. Todos rondan más o menos el curso de torre unos 20 y pico mil y el curso de los 3, Gonzalo, más o menos son unos 50 más o menos, 40 y pico. Sí, unos 50. Unos 50. Vale, sí, pues más o menos eso, pues descontarle los 2.500, si os lo sacaseis con Skyway, pues serían menos 2.500 euros. Tened claro una cosa, si no superáis la formación tanto de la academia como la habilitación, se os devuelve el dinero, ¿vale? Esto es un poquito, digamos, la garantía que tenéis, lo bueno que hay de meterse en esta oposición, que da un poco de vértigo gastarse 50.000 euros, pero dices, bueno, por lo menos si suspendo, que no suele pasar, pero bueno, puede pasar, si suspendo me devuelven el dinero. Y el banco te avala, ¿vale? El banco te deja el dinero. O sea, no tienes que justificar absolutamente nada. Solo por sacarte la oposición, el banco te da el dinero. No tienes que tener ningún aval bancario. El aval es en aire, ¿vale? Preguntas hasta aquí. Oye, o me explico muy bien o no sé. Sí, yo tenía una pregunta, Ros, perdona. No, dime. Esto me imagino que tú estás trabajando, ¿no? Te presentas a la oposición
¿Y en qué momento tienes que dejar el trabajo para dedicarte a esto? ¿O en qué momento, cuánto tiempo tienes que Mi estar, digamos, recomendación cuando empieces la academia. cuando empieces la academia, ¿no? Mi recomendación es, yo creo que te lo puede decir Gonzalo, cuando empieces la academia, dedícate al 100% a sacarte bien la formación para ir bien formado para la habilitación. Es verdad que, por ejemplo, ahora las academias dan formación online, que te puedes compaginar con un trabajo a media jornada, pero no puedes llevar un trabajo de 8 horas o de 40 horas semanales. No se puede. Ujú. No se puede. Entonces, pero tienes tiempo, ¿eh? Tienes tiempo entre que te sacas la oposición hasta que empiezas la academia. Normalmente pasan 2 meses o 3 meses y tienes tiempo para dar el preaviso y el super preaviso. Ujú. Sí, dejarlo todo bien cerrado. Dejarlo. Y en ese tiempo, luego ya, hasta que no te saques la habilitación, ya empiezas a trabajar en cualquier sector, ¿no? Que hemos visto antes, no cobras nada, ¿no? Me imagino. Lógicamente. Exactamente. Yo lo que tuve que hacer fue pedir, o sea, si el curso me costaba 50.000, pues pedí un Ajá, crédito de 60.000 para poder mantenerme en Madrid, porque yo soy de Mallorca, claro, entonces me pedí un crédito de 60.000 para poder vivir, básicamente, claro, claro. porque si no vivía del aire. Entonces, pues pedí un crédito un poco más alto, sabiendo que luego lo podría pagar. ¿Vale? Claro, ¿y no es compatible con cobrar el paro, por ejemplo, o Sí, sí, cualquier...? el paro sí. ¿Sí? Sí, Ah, el vale, paro sí, sí. vale, vale. El Vale, pues paro muchas gracias. lo que luego tienes que acordar con tu empresa, evidentemente, Sí, sí, que te yo. despidan. Sí, Eso es lo importante. vale. Vale, A ver, yo lo único que te diría, Jorge, Sí. es que de primeras intentes compaginarlo, porque igual dejar algo que ya tienes seguro para empezar algo que no sabes hasta qué punto va a ser o no va a ser, yo intentaría ir compaginándolo un poco. Si ves que ya te va ocupando mucho tiempo la oposición y no puedes compaginarlo con el no, no, trabajo, entonces ya pero empezaría a Gonzalo, yo me valorarlo. refiero que lo Pero, dejen cuando empiecen cuando hayan aprobado. vale, eso, vale. Cuando, En mi cuando caso, hayáis aprobado, me habéis entendido todos, ¿no? Cuando claro, hayáis vale. Lo aprobado he y entendido entréis en la cuando, vale. academia. No, no, Vale. no, no, Entonces no. yo, en mi caso, bueno, conmigo, en mi promoción, hay un chico que tuvo que dejar el trabajo porque trabajaba en Alemania y tuvo que venirse a Sevilla y entonces no podía compaginarlo. Son muchas horas de teoría, es mucho estudio. Es verdad que cuando empiezas con las simulaciones, la parte más práctica, sí que puedes tener un poco más de tiempo, pero ya depende de la jornada laboral que cada uno tenga. Si tienes un contrato de 30 horas, pues igual si puedes compaginarlo si es teletrabajo, pero depende mucho de cada uno, al fin y al cabo. Claro, depende de si eres autónomo, a lo mejor pues sí que te lo puedes montar, depende un poquito, ¿vale? Eh, bueno, Yo tengo otra duda más. sí, claro, Eh, adelante. en la academia es un año de formación y pues, si suspendes te vuelven el dinero. Sí, Pero existe la opción de flexibilizar el tiempo, es decir, oye, la primera a lo mejor no lo he conseguido, pues puedes estar un segundo año en la academia. O si suspendes ya está fuera y tendrías que volver al proceso de selección, las todo eso. academias suelen dar 2 oportunidades, pero tienes que volver a pagar. Vale, ok, O sea, no pagas completo, creo que vuelves a pagar la mitad o algo así. Depende de vale, la academia, ¿eh? Pero el caso que yo conozco de una chica que suspendió en Entry Point North, tuvo que pagar la mitad del curso. ok, gracias. Pero creo que son 2 oportunidades y no más. Pero bueno, que no os preocupéis que si os dedicáis y trabajáis y estudiáis, bueno, Gonzalo lo está haciendo y se saca, ¿eh? O sea, y yo lo he hecho y se saca. O sea, y yo daba clase mientras, por ejemplo, yo tenía la suerte de que daba clase y me lo podía compaginar muy bien, porque dar clase se podía compaginar muy bien con estar en la academia, por ejemplo. Es algo que se puede compaginar muy bien. Es una de las cosas
que si aprobáis, los que sois muy buenos, los que queréis de los primeros, Prepara Control os contrata. Eso también es así. ¿Vale? Y ahora me gusta, bueno, ahora quería hablar un poquito del trabajo de controlador, ¿vale? Jornada y turnos. Bueno, ya sabéis que son turnos rotativos de mañana, tarde y noche. 35 horas semanales, descansos obligatorios cada hora u hora y media, ¿vale? O sea, hora u hora y media. Y días de recuperación posturno. Vale. Esto varía muchísimo en cada dependencia. ¿Por qué? Porque hay aeropuertos que son H12 y hay aeropuertos que son H24. Es decir, hay aeropuertos que abren 12 horas y hay aeropuertos que abren como Palma, Barcelona, Madrid, los internacionales, que abren todo, bueno, todo el día, que no tienen mañana, tarde y noche. Hay otros que solo tienen mañana y tarde. Entonces, pues dependiendo de esto, tienes unos turnos o tienes otros. Luego también depende de la dependencia. En Mallorca, por ejemplo, en invierno, hablando claro, te rascas la barriga y trabajas 3 días y libras 4, y en verano trabajas 6 y libras 2. Pues eso es lo que hay. Y luego hay dependencias que son un poquito más estables, como pueden ser Madrid o Barcelona, o bueno, pues otras dependencias que son más estables, ¿vale? Condiciones laborales están en el BOE, están en el convenio colectivo, que yo os recomiendo que os lo leáis. Es un tostón, pero os recomiendo que lo leáis. De hecho, para la oposición os lo vais a tener que leer, o sea que... vale, son 36 días de vacaciones al año, no 30, son 36, más los días libres. Os podéis llegar a juntar, bueno, una barbaridad de vacaciones, ¿vale? Posibilidad de movilidad geográfica, sí, pero cuidado. Durante los 4 primeros años estáis atados al destino que os ha tocado, ¿eh? O sea, durante los 4 primeros años, si os ha tocado Melilla, os quedáis en Melilla. O si os ha tocado en Logroño, os quedáis en Logroño. O en Pamplona o en Gran Canaria. Vale, las dependencias donde suelen salir más plazas, Gran Canaria, Barcelona y Mallorca. Son las dependencias donde suelen salir más. ¿Hay posibilidad de entrar en Madrid? Sí, hay posibilidad. Mi mejor amiga a la sexta entró en Madrid Torre. Hubo una plaza, salió una plaza y mira, pues la cogió ella, o sea, le tocó a ella, ¿vale? Bueno, luego os he puesto un poco el sueldo del controlador. Es que es muy difícil de calcular, pero se basa casi todo en complementos. El sueldo base es muy bajo, pero hay millones y millones de complementos que al final hacen que suba muchísimo. El plus de nocturnicidad, de plus de productividad, bueno, hay 1000 pluses, 1000 tal, que al final, pues eso, en una dependencia como Mallorca, por ejemplo, pues en la torre cobras unos 5.000 y en el centro cobras unos 6.000. Pero Mallorca es una categoría alta, de aeropuerto. Menorca, ya os he dicho, pues unos 3.000 y pico. Y os hablo de sueldos porque me parece que es algo que tenéis que saber porque al final, no sé, creo que trabajamos para ganar dinero, no trabajamos por amor al arte. Por mucho que nos guste la profesión, que os va a gustar, que os va a encantar, es una profesión súper divertida, ningún día es igual. Y si yo tengo que decir, a mí me preguntas, ¿qué es lo mejor de esta profesión? No te llevas nunca trabajo a casa, nunca. Sales de trabajar y no te llevas trabajo. Y esto, los que trabajáis en consultorías, en auditorías, de autónomos, de tal, creo que es algo que vais a apreciar muchísimo, pero muchísimo. O sea, sales de ahí y pues ya, o sea, tal cual estás saliendo por la puerta, tal cual estás pensando en qué me voy a comprar en el Corte Inglés. O sea, es una maravilla.
¿vale? Y bueno, centro de control en España tenemos el centro de control de Madrid, el centro de control Canarias, el de Barcelona, el de Madrid, Barcelona aproximación, el de Palma no lo he puesto y es el mío, pero hay un centro de control en Palma, pero depende del de Barcelona. O sea, el centro En de control Sevilla también. y el de Sevilla, sí. O sea, aquí me he comido yo 2 centros de control, me he quedado tan a gusto. Y luego tenemos las torres, ¿vale? Las torres que pueden tener o no. Hay torres que tienen aproximación también, ¿vale? Como por ejemplo Tenerife Norte tiene, o Menorca tiene aproximación. Entonces por eso se exigen tener las 3 licencias, torre, ruta y aproximación, ¿vale? Carrera profesional y perspectivas, pues alumno, estás un año en la academia, luego estás en on-job training, que se llama, que estés unos meses, ¿vale? Dependiendo de la dependencia, pues pueden ser una formación de 3 meses a 6 meses, dependiendo de la dependencia. Controlador habilitado, 4 años. Os he puesto el límite de 4 años porque durante 4 años tenéis que estar en la dependencia que os ha tocado y ya senior, pues más de 10 años es cuando ya empezáis a ser senior, ya ahí vamos. ¿Qué pasa? Que como hay muy pocos controladores, a los 4, o sea, gente con menos de 4 años ya les están dando cargos de instructores, de supervisores, de jefes de torre, bueno, de cargos importantes con menos de 4 años de experiencia porque hay carencia de controladores. Entonces ya les están dando cargos importantes, ¿vale? Y bueno, os he puesto ventajas, desafíos, salidas profesionales y todo lo... Bueno, os lo he puesto aquí un poquito. Si alguien quiere que le pase la presentación, luego se la paso y no hay ningún problema. ¿Vale? Y nada. Te atreves a controlar el cielo y es una de las profesiones más exigentes, mejor retribuidas en España y una de las más bonitas. ¿Para qué mentir? En Prepara Control tenéis toda la información, ¿vale? Y ahora os voy a poner un poquito... ¿Alguna pregunta? Sí, mira, yo voy a preguntar, ¿con qué media de edad más o menos se suele entrar o cuál es la media de edad que buscan? Pues está bajando bastante, pero la media son 30, de 30 a 35, más o menos. De 30 a 30 y pico es la media, más o menos. Vale. Más de 50, chungo. Yo soy, o sea, a mí cuando me llama un alumno y me dice tengo 53 años, le digo, no. No. Con 40 se está bien, ¿no? Más o menos. Sí, con 40 sí, con 40 se puede. Pero con 40 tienes que saber que tienes que ser muy bueno. Porque si luchas contra, o sea, 2 currículums iguales, uno de 40 y uno de 22, el de 22 tiene una vida laboral de 20 años más. Entonces, siempre tienes que mirar eso. Entonces, tienes que ser un poquito mejor. Vale. Y para eso os formamos muy bien. ¿Vale? Vale, pues os voy a poner un poquito la presentación de Prepara Control. No os voy a dar nada al coñazo porque tampoco pretendo venderos nada. Solo quiero que os preparéis bien. Que es mi idea. No quiero... Vale. Si lo podéis mirar en ChatGPT, somos la academia líder en España, ¿vale? Preparamos las 3 fases de la oposición. Las clases son 100% online y tenéis apoyo y resolución de dudas 24/7. O sea, mi teléfono está operativo 24/7.
tanto para apoyo psicológico como para cualquier cosa. O sea, está 24/7 operativo, ¿vale? O sea, esto es así. Vale, fases de la oposición, ya hemos hablado de ellas, las preparamos todas, ¿vale? En todas las fases, bueno, en la fase 1 y en la fase 3 se hacen simulacros, ¿vale? Eso ya lo he comentado antes, se coge una mañana de sábado o domingo y se hace toda la fase 1 o toda la fase 3, ¿vale? Y en la fase 3 están los intensivos, que los intensivos son para mí la guinda del pastel, que Oscar, cuando se pueda conectar, que a ver si se puede conectar, son 1:48, a ver si le da tiempo a conectarse, pues son una pasada. O sea, me da pena que no haya nadie aquí que haya venido en intensivo porque son, bueno, acabáis de mí hasta las narices, son desde viernes por la tarde hasta domingo por la noche, pero salís de aquí, bueno, preparadísimos para la oposición, ¿vale? O sea, es una pasada. ¿Por qué prepara control? Pues preparadores del sector, o sea, todo el mundo está metido en el sector, o sea, todo el mundo o está estudiando para ser controlador aéreo, o es ingeniero aeronáutico, o sea, todo el mundo tiene los que hacen, o sea, los que somos los psicólogos son psicólogos, o terapeutas, tenéis online y los intensivos presenciales. El inglés aeronáutico me refiero al inglés, os formamos también, tenemos la opción de formaros en el inglés aeronáutico ICAO, si alguien se lo quisiera sacar, yo soy examinadora de ICAO y os lo podríais sacar con nosotros también, ¿vale? O sea que una vez que os sacarais la oposición os podéis sacar con nosotros el inglés ICAO, ¿vale? Ahora mismo tenemos un curso de B2 C1 que estoy dando en grupo. Normalmente os he dicho que las clases son individuales, pero es verdad que a veces hago grupos. Y este año, por ejemplo, he hecho un grupo de B2 C1. Llevamos 3 clases. Si alguien se quisiera reenganchar, no hay problema porque le mandaría las grabaciones de las otras clases y le mandaría todo el material y se podría reenganchar y dura hasta octubre. Y en octubre empezaré uno de C1, ¿vale? Y luego flexibilidad total, nos adaptamos al ritmo de preparación de cada alumno en el sentido, y luego importante deciros que las clases son de lunes a domingo, ¿vale? Porque mucha gente entre semana va de culo, hablando claro, y pues le va muy bien un sábado por la mañana o un domingo por la mañana dar clase. Entonces, podéis dar clase cuando queráis, ¿vale? Os quedáis con el profesor y podéis dar clase cuando os vaya bien, ¿vale? Bueno, lo que os acabo de contar, vale, funcionamos con un sistema de bonos, ahora el bono anual tiene un 30% de descuento, quien esté interesado que me escriba, ahora os dejaré mi número de teléfono, os mandaré todos los precios y todo, sin caducidad si sacas plaza, ¿vale? O sea, si os sacarais plaza se os devuelve el dinero y si no sacas plaza te dura para el año siguiente, ¿vale? Se puede, si por ejemplo tienes un C2 de inglés y no necesitas clases de inglés, se pueden cambiar por otras clases, ¿vale? Vale, también preparamos otras oposiciones europeas por si alguien estuviera interesado, tanto Eurocontrol, ¿vale? En Maastricht, como Irlanda, como en Suiza, ¿vale? Os lo dejo aquí por si estuvierais interesados. Bueno, lo que dicen nuestros alumnos, están muy contentos, ¿vale? Y empieza tu preparación hoy. Y aquí está mi número de teléfono, ¿vale? Aquí lo tenéis por si lo queréis apuntar. Os paso la presentación. Y en la página web también tenéis toda la información, ¿vale? Pero bueno,
cualquier pregunta que tengáis me la podéis hacer ahora, y si os queda cualquier pregunta colgada o que no os apetezca hacer ahora delante de la gente, me la podéis hacer por privado sin ningún tipo de problema. Y si queréis uniros al grupo de alumnos, también me escribís un WhatsApp y os incluyo en el grupo de alumnos, donde voy poniendo un montón de información. Y os recomiendo que nos sigáis en Instagram, porque yo voy dando bastantes tips y consejos sobre la oposición. Entonces es simplemente prepara control en Instagram. Y bueno, preguntas, chicos. Aprovechad que quedan 10 minutos. ¿Nada? ¿Todo ha quedado claro? Ah, mira, ya se ha conectado Óscar. Hola, Óscar. Hola, ¿se me oye? Se te oye, se te oye. Bueno, Óscar, como os he dicho, es el controlador de Barcelona y le cedo la palabra. Óscar, puedes hablar tú ahora. Hemos hablado de la oposición un poquito. Si queréis aprovechar para hacerle preguntas. Él se preparó con Prepara Control, sacó plaza a la primera, muy jovencito. ¿Qué edad tenías, Óscar? 25, con 25 años. 25 añitos. Y nada, y ahora está... ¿Cuánto llevas trabajando ahora, Óscar? Pues llegamos a Barcelona en agosto, hice habilitación y llevamos habilitados 2-3 meses, o sea, desde febrero, desde marzo. Vale, pues O sea, chicos, casi aprovechad, porque esto es oportunidad única de alguien que se ha preparado con Prepara Control, y podéis preguntarle sobre la academia, sobre el trabajo, lo que queráis. A ver, y si ninguno tiene de momento una duda, yo lo que os puedo comentar, porque ahora me pilláis en un descanso justo entre turnos, que estoy en el centro de control, os puedo contar un poquito mi experiencia, que yo, para que os sirva sobre todo de motivación y tal, por si no lo veis o claro, o tenéis dudas aún. Deciros que yo antes de esto era soldado en el Ejército de Tierra, no tengo ninguna carrera, no tengo nada especial, básicamente, y no sabía ni lo que era un controlador. Pero me dijo un amigo, oye, o sea, me dio a conocer lo que es la oposición y dije, pues venga, voy a intentar un año a preparármelo a fondo, a fuego, y es cuando conocí a Rose. Y le dije, yo este año lo quiero hacer, o sea, mi idea era, como a lo mejor como alguno de vosotros lo veía así un poquito difuso, digo, venga, pues lo intento un año a fuego y si suspendo, pues el resto de años me voy presentando, pero no tan intenso, ¿no? Y le dije a Rose, creo que era junio o julio cuando hablamos por primera vez, le dije, tú sácame el látigo y dame, ¿qué tengo que hacer para aprobar la oposición? Y no me digas, Y cuidado de decirme eso, porque ya soy yo bastante estricta. Como me digan saca el látigo, al pobre Óscar lo llevé frito. Frito. Sí, o sea, pero bueno, ahora o sea, iba a hacer así con la cámara, pero claro, no, se ve solo la sala, pero que mereció la pena. Y nada, eso, o sea, yo me empecé a preparar inglés porque lo tenía súper oxidado y de hecho, ojalá os pudiese enseñar hay unos ejercicios que tú mandas unos audios haciendo resúmenes, el primer audio comparado con el último. No hay color. Y luego también yo me preparé todo, me preparé inglés, me preparé los ejercicios con el SkyTest, que es lo que tocaba en mi oposición, las entrevistas a fuego, las dinámicas de grupo, o sea, todo. Óscar vino a 3 intensivos. Sí, o sea, eso yo ya os digo, yo dije, me apunto a todo lo que haga falta este año y ya está. O sea, iba con mentalidad de este año a fuego y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, pues al final salió muy bien. Mi recomendación es que los intensivos de verdad sirven muchísimo. O sea, ahí es donde más aprendes, ves la competencia, aprendes a trabajar con otros perfiles, con otras personas, a lidiar con ellos, ¿sabes? Porque a lo mejor te toca alguien que es inflexible, o alguien que no habla, o alguien que te propone ideas malas, ¿sabes? Cualquier cosa. Esos vienen súper bien. Y nada, yo la verdad que súper contento. O sea, yo le debo el estar ahora de controlador aquí en Barcelona a Rose, 100%. O sea,
no habría probado sin ella, básicamente. Bueno, Pero vamos, que os sirva de motivación que si alguien como yo ha conseguido entrar, o sea, que no se abrume ay, antes pedían carreras de ingeniería súper complejas, no sé qué. No. O sea, esto lo digo yo, necesitan gente. O sea, necesitan gente urgentemente ya. Se está jubilando todo el mundo, está entrando gente cada vez más joven, porque están buscando perfiles jóvenes que vayan a durar y tal. Pero, bueno, jóvenes, a ver, aquí entra de 20, estoy hablando hasta 40 y tal, ¿sabes? Porque la media de edad es que son 50 y muchos 60, no entendáis otra cosa por jóvenes. Y nada, mi recomendación es que si podéis, que os pongáis cuanto antes y que lo deis todo y os apuntéis a todo lo que podáis porque de verdad que merece la pena. O sea, ahora que estoy dentro es que te cambia la vida. No puedo deciros otra cosa, te cambia la vida. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. bueno, pues yo creo que Y con nada, las eso. palabras de Óscar no te robamos más tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta para Óscar? Es que yo me emociono al escucharle. Me emociono porque... Pues nada, me da cosa, eso lo pregunto yo cosas, joder. Óscar, tú cuando dices que te preparaste a fuego un año tal, más o menos has dicho que empezaste en junio, ¿no? Julio. ¿Cuánto tiempo? ¿Estabas full time con esto? ¿8 más horas diarias? O sea, yo, a ver, también depende un poco de cómo sea tu perfil. Por ejemplo, a mí, el tema de sentarme a estudiar de codos, eso es lo que peor se me daba. Entonces, la primera fase de teoría es, yo creo, donde peor lo pasé, pero eso era, pues, acababa de currar, las clases que tuviese con Rose o con el otro preparador del simulador, las cumplía, hacía mis horas, no sé qué, si quedaba alguna suelta también me la apuntaba, da igual que fuesen las 6 o las 5, y el resto me iba a la biblioteca. Y una vez que pasé eso, le dije a Rose, ya me apuntaba todo y, o sea, lo compaginaba con el trabajo, ¿vale? Entonces, en tu Vale. pregunta, ¿necesitas full time? No. O No. sea, yo no necesito full time, pero necesita que sea constante. O sea, el esfuerzo que hagas sea Cuanto una más hora, dos, constantes lo que sea. seáis, yo os recomiendo que Eso. empecéis pronto y que seáis constantes. Más que os peguéis la panzada final ahí, que luego es que no llegaréis. No llegaréis porque no se llega. O sea, lo que hizo O sea, Óscar mejor. para... Sí. Sí. Rose, y una pregunta, porque lo has dicho al principio y ya se me ha olvidado completamente. Habías comentado que la fecha de convocatoria, de cuando salía la convocatoria, era diciembre y que el examen solían hacerlo para febrero. Normal. Estos últimos 2 años ha sido así. También te digo, yo me examiné en diciembre. O sea que en aire puede hacer lo que le salga del moñete. Pero... Claro que a lo mejor para este año no sabemos si estamos hablando de 6-7 meses o 9-10 de preparación. Exactamente. Por eso os digo, cuanto antes os pongáis, si lleváis, sobre todo con teoría y con inglés, poneros ya. Si lleváis el inglés, o sea, y creo que Óscar estará de acuerdo conmigo, poneros ya. Sí, Era una pregunta para Óscar. Por lo que has dicho, entiendo que cuando empezaste con la preparación no tenías conocimientos previos ni de aviación, ni aeronáuticos, ni nada. No. De hecho, bueno, esto va a sonar un poco a broma, pero yo, controlador aéreo, no sabía lo que era. Yo creía que era el señalero del aeropuerto, el que tenía las luces y le decía al avión, para acá. No tenía ni idea. O sea, que no necesitas ser, lo que os he dicho antes, no necesitas ser ingeniero aeroespacial y saber todo el tema, nada. O sea, la parte más difícil de todo el proceso para ser controlador, y os lo digo ya estando trabajando y todo, es esta posición. Entonces, si os preparáis a fuego esto y pasáis esto, ya la dificultad va bajando gradualmente. Entonces, por eso yo os digo que mi recomendación es hacer esto, darlo todo. O sea, lo que ha dicho Rose, no os peguéis una panza ahora y os amargáis la vida y tal, pero que sea un esfuerzo constante. Pero cuanto antes empecéis, por lo que dice las fechas, ¿sabes? Porque a lo mejor en aire se despierta mañana y dice, pues os adelanto el mes 3 meses, o cambio las fechas, o lo que sea. Entonces, sobre todo inglés, que nos pasa muchísimo a los españoles, vamos, el nivel profesional, que me podría ir a ser presidente de Gran Bretaña. Y luego, resumen esta noticia en 2 minutos. Y no das. Entonces, el inglés y la teoría, si os ponéis ya constante, día a día, aunque sea un poquillo, es que os va a beneficiar muchísimo. Y una vez que ya tiene la primera fase, ya dices,
hostia, vale, que sí, que tengo posibilidades y ya todo va más rodado, ¿sabes? Sí. Y tienes